Me llamo Juan Luna, aunque mi nombre es un poco más largo, pero ese es el nombre que utilizo habitualmente en mis libros, en mis conferencias, en mis clases. Y empecé a colaborar con el Museo del Prado en 1969, cuando su director, don Diego Angulo Iñiguez, que había sido profesor mío en la universidad, me encargó precisamente una tesis de licenciatura, lo que llamábamos tesina, sobre un tipo de pinturas que podían estar muy relacionadas con las que guardaba el Museo del Prado. Y terminada la tesina y presentada, don Diego Angulo me encargó la tesis doctoral, que me duraría 10 años. La tesis fue la pintura francesa de los siglos XVII y XVIII en España, lo que hay y lo que hubo, puesto que se ha perdido, como a lo largo de la historia se han perdido tantas cosas. Era una tesis para la que me dijo que como no había mucho, que me podía ocupar de los 2 siglos, y menos mal que no había mucho. Me obligó a viajar y me obligó a conocer los fondos del Museo del Prado, puesto que una parte fundamental de la tesis se encontraba en las colecciones del museo. Viajé mucho a Francia, pasaba temporadas en el Museo del Louvre, en el departamento de pinturas, estuve también en otros muchos museos europeos y, mientras tanto, el Prado, donde yo pasaba bastantes horas, iba transformándose. Cuando ya por fin termino la tesis doctoral, en la que fueron mis jueces 4 catedráticos de Historia del Arte, Diego Angulo, Javier de Salas, José Manuel Pita Andrade y Alfonso Pérez Sánchez, todos profesores míos en distintas fases de mi vida, y un catedrático de Historia, Cepeda Adán, pues logré sacar adelante la tesis, no me puedo quejar de la calificación, que fue la máxima, y entonces pensé que ya podía descansar un poco, puesto que también tenía ya la cátedra en Madrid, la cátedra de Geografía e Historia del Instituto de Enseñanza Media. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando una especie de pequeño cónclave de mis antiguos maestros y mis jueces decidió que otra vez tenía que volver a hacer oposiciones? Y yo comenté que yo tenía unas oposiciones sacadas, que podía colaborar con el Museo del Prado, como venía haciendo, que podía investigar, que podía seguir dando conferencias, pero que hacer unas nuevas oposiciones pues era una auténtica paliza, porque entonces las oposiciones eran muy duras, y las de cátedra ya lo habían sido. Pero dijeron no, porque tenemos que crear aquí un departamento, el Prado tiene que tener departamentos, y usted es la persona indicada para ponerse al frente de uno de ellos. Así que tuve que hacer oposiciones. Pero yo, que pensaba que serían oposiciones a pintura francesa, pues me dijeron, no, la verdad es que hemos pensado que, como también usted tiene conocimientos de otras escuelas, el departamento se va a llamar de pintura francesa, inglesa y alemana. Y las oposiciones fueron por ese camino, con lo cual, en efecto, fueron ya una auténtica paliza. Recuerdo el arte de corte en la España de los Borbones durante el siglo XVIII, una exposición que fue itinerante. Primero se hizo en Burdeos, en el Museo de Bellas Artes, luego se hizo en París, en el Grand Palais, y luego finalmente en el Prado. Yo podría decir que desde el año 80, en que se inauguró esa exposición del arte de corte en la España de los Borbones, luego ha habido un auténtico río de exposiciones muy peculiares, algunas
pues tan extrañas como una que se dedicó al arte Nanban japonés por un convenio con Japón. El arte Nanban quiere decir el arte extranjero en Japón, pero eran obras japonesas que se habían hecho con influencia extranjera, muy interesantes, traídas excepcionalmente del Museo de Kobe. También algunas gestiones se hicieron y se trajeron piezas de Serbia, que todavía no era un Estado independiente, puesto que era un convenio con Yugoslavia. Y todo eso también conllevaba realizar ciclos de conferencias en los que yo participé muy activamente, hasta el punto de que poco después de tomar posesión se me encargó organizar las conferencias del Prado, fundamentalmente las que se hacían en sábados y domingos. La inauguración de aquel salón de conferencias de 400 plazas, pues la hice yo, curiosamente, porque había que dar una conferencia sobre Claudio de Lorena, relacionada con una exposición de la que yo había sido comisario, que se llamaba Claudio de Lorena y el ideal clásico de paisaje en el siglo XVII. Una exposición que, francamente, no porque yo fuera el comisario, pero fue preciosa. En el año 95, a mí me encargó un banco una exposición de Goya en las colecciones españolas. Nada de Prado. Vinieron cuadros de colecciones privadas, muchos. Aproveché la buena relación que tenía con varios amigos míos que tienen cuadros de Goya, que me los prestaron. Ese banco había firmado un convenio de restauración en la Catedral de Toledo, y entonces al cardenal arzobispo le pedimos el prendimiento de Cristo, y tuvo que prestarlo, claro. Pero vinieron cuadros poco vistos porque venían de colecciones privadas, estaban colgados en casas o en alguna dependencia de la iglesia, y cuando se hizo la rueda de prensa yo hice un comentario y dije, bueno, esta exposición anticipa las exposiciones que por lógica se tendrán que hacer el año que viene, cuando se conmemore el 250 aniversario del nacimiento de Goya. Y nadie había reparado en esa fecha. Y entonces en el Ministerio de Cultura dijeron, ¿pero qué es esto? No tenemos nada pensado, hay que hacer algo como lo de Velázquez. Tiene que ser, ¿quién puede hacerlo? A veces hay improvisación, a veces. Otras veces no, porque aquí hay equipos de trabajo buenísimos, pero buenísimos, no solo muy calificados, con una capacidad de trabajo enorme y personas positivas, que eso es lo que yo he encontrado siempre en el museo. Pocas veces he visto personas negativas en el Prado, las hay, pero por lo general positivos. Una improvisación, por poner un ejemplo, sería la organización, composición, montaje e inauguración de la exposición de Goya. Como había escrito cosas sobre Goya también, dado conferencias, en fin, y sobre todo esa exposición que había hecho para una entidad privada en mis horas libres, pues así se despertaron y me encargaron la exposición, que se inauguró por los Reyes de España el 30 de marzo de 1996. Ahí reuní 170 pinturas, de las cuales una parte considerable era del Prado y otra parte interesante, peculiar, y sobre todo por el compendio de piezas que había que completaban las colecciones del Prado y que vinieron de muchos lugares del mundo. Esa fue una exposición
complicada porque hasta el último momento estaban llegando cuadros. También hubo faenas, por supuesto, también hubo faenas. No voy a decir qué museo es, pero que dijo que sí, que prestaba cierta obra para que la obra figurase en catálogo. Y entonces, pues, se enviaban la foto, etcétera, se metía en catálogo y luego, cuando la obra tenía que salir para venir a la exposición, decían que no. Pero la obra ya había quedado incorporada al catálogo. Y ante la posteridad, ese cuadro había estado en Madrid. Y eso me lo hizo un museo norteamericano y me lo hizo un coleccionista español. En fin, fue una exposición muy bella que tuvo muchísimo éxito, que tuvo en los 2 meses y poco que duró, puesto que se había hecho con bastante premura, pues una cifra como de 333.000 visitantes, no se me olvida. O sea que tal vez, comparativamente, fue una de las exposiciones más visitadas en la historia del Prado. Conservador del museo es algo muy complicado, porque el conservador tiene bastantes tareas. El conservador tiene que revisar las obras que tiene a su cargo y también proponer para que se restauren. El conservador no toca las obras. El conservador lo que pone son sus conocimientos y sus ojos. El conservador tiene que valorar las piezas, tiene que proponer la compra de obras, tiene que escribir artículos, preparar catálogos, hacer exposiciones, acudir a subastas y ventas de obras de arte para ver si algo puede interesar al Museo del Prado. Debe acompañar a exposiciones, debe participar en las propuestas que hace el Ministerio de Adquisiciones también y debe hacer informes. O sea que su trabajo es amplio, pero al mismo tiempo de un gran interés. Es un trabajo que no tiene horas, no tiene horas. El conservador tiene prohibido por ley trabajar en el mercado de arte, en el ámbito de lo particular. No puede participar en ese mundo, ni puede hacer certificados de expertización de obras de arte, salvo que quien se lo encarga sea un museo o una petición del Estado, también, que lo puede necesitar para un museo de provincia, para el patrimonio nacional o de distintos museos del mundo. A mí, de acuerdo con mis especialidades, algunos museos de distintas partes del mundo me han pedido opinión acerca de si podían comprar determinadas obras. Y ahí sí lo he hecho. Entonces es un intercambio de conocimientos. Es un trabajo muy activo. Tiene que hacer informes acerca de las obras que se piden por parte de otras instituciones para exponer. Si esas obras pueden viajar, la importancia que tienen. Hay que hacer la valoración a efectos de seguro y hay que aprobar o rechazar esas peticiones de préstamo, porque en algunos casos las obras son muy frágiles y no pueden viajar. Hay que estudiar mucho también la iluminación de las piezas, hay que estudiar la climatología de las salas. Es vastísimo el campo de un conservador de museos. Embajadores, primeros ministros, presidentes de gobierno, monarcas, todo. La lista es enorme, la lista es enorme. Visitantes que han preguntado mucho, pues el rey de España, don Juan Carlos I, preguntaba todo el tiempo. También la reina Sofía, por supuesto
que de los visitantes extranjeros tengo uno que estuve con él toda una mañana, con él y con su esposa, que fue el expresidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing. Preguntaba de todo. Menos mal que yo también soy catedrático de historia y de geografía, porque era una ametralladora de preguntas. He tenido que acompañar, pues, al presidente Sarkozy y a su esposa, que su esposa preguntaba cosas muy bien dirigidas, porque tiene una gran cultura. También es interesante lo que preguntan actores. Lauren Bacall se interesó muchísimo por los dibujos de Goya, pero no le pude enseñar ninguno, porque no estaban expuestos. Y entonces tuve que explicar el problema de que los dibujos no se pueden exponer durante mucho tiempo. Muy simpático y muy divertido Richard Gere, muy simpático. Me dijo que a él lo que le encantaban eran las pinturas negras de Goya, y que cuando venía a Madrid, pero que no se enteraba nadie que estaba en Madrid, venía al Prado a ver las pinturas de Goya. Claudia Cardinale fue muy simpática. Estuvimos una tarde recorriendo el Prado, más que explicando, charlando. A veces es muy difícil. Por ejemplo, cuando vino Woody Allen con su mujer, estuvimos una mañana en el Prado, pero era difícil porque no abría la boca, estaba calladísimo, calladísimo. Únicamente reaccionó, algo extraño para mí, cuando vimos las capillas románicas con las pinturas de San Baudilio de Berlanga. Eso sí, se interesó mucho, preguntó, y bueno, pareció que en ese momento le gustaba. De los actores jóvenes españoles, pues cuando se fue a hacer la serie Carlos Rey Emperador, el protagonista, Álvaro Cervantes, al que yo conocía, pues vino para que yo le mostrase pues retratos del emperador, ambiente, la educación que pudo recibir en su juventud, y aquí tenemos una colección muy buena de primitivos flamencos, que se pueden ver las ciudades y su ambiente. Bueno, hay muchas anécdotas, es que a lo largo de una vida se hacen infinidad de anécdotas, se consiguen infinidad de anécdotas. El primero, al que no conocí personalmente, pero era el director cuando yo era niño, y como a mí me traían de niño al Prado, no le conocí personalmente, alguna vez le vi por las salas, pero no, luego he conocido a su familia, fue Álvarez de Sotomayor, pero claro, Álvarez de Sotomayor murió en 1960. Luego, Francisco Javier Sánchez Cantón, que fue el director cuando ya era estudiante, un director que tampoco conocí, no traté con él. Era un hombre muy severo, era un hombre muy riguroso, miembro de 3 reales academias, la Academia Española, la de la Historia y la de Bellas Artes. El siguiente director fue mi maestro, don Diego Angulo Íñiguez, que se notó que veía hacia el futuro también, en las cosas que hizo, los primeros trabajos que montó, el interés por organizar las conferencias, todo eso. Después, Javier de Salas, que le tocó la obra, era un hombre de muy buen gusto, y recuerdo que una exposición que él montó, que fue la de Mengs, pues la montó con un sentido del gusto muy especial. Y de él aprendí. Y algunas ideas que él desarrolló en la exposición de Mengs, yo las desarrollé en la exposición de Claudio de Lorena. Después, Pita Andrade, un hombre muy cordial, muy simpático, pero que no estuvo mucho tiempo.
estuvo del 78 al 81. Luego nombraron un director de un modo bastante extraño, que fue un sacerdote, el padre Federico Sopeña, que podía tener formación musical, pero que no era la persona adecuada para el Prado. También estuvo muy poco tiempo. Hombre, afectó que se empeñó en alterar el salón de conferencias, que todavía estaba en proyecto, para meter un piano, y un piano que subía y bajaba y tal, porque pensaba en que se podrían dar grandes conciertos, y afectó en otras cosas, en desconocimiento de lo que el museo era. Después del padre Sopeña se nombró a Alfonso Emilio Pérez Sánchez, que era pues la persona más adecuada por sus conocimientos para dirigir el Prado. Alfonso Pérez Sánchez entró en conflicto con ciertos poderes y dijo que si no se arreglaban ciertos aspectos se iba, y se tuvo que ir. Luego fue nombrado Felipe Garín, que se vio en problemas con las goteras, que las goteras ha sido otra tradición en el Prado. Luego en su lugar se nombró a Francisco Calvo Serrayer, más conocido por Paco Calvo. Y de esa persona prefiero no hablar. Estuvo 7 meses. Después vino un director que sabía mucho y que nos dejaba trabajar, que fue José María Luzón Nogué, que había sido director del Museo Arqueológico, había sido director general de Bellas Artes, o sea que estaba muy metido en el medio. Luego vino una persona eminentemente difícil, Checa Cremades, y luego Miguel Zugaza y el actual Miguel Falomir. O sea, contando, mi vida se ha desenvuelto en 12 directores. Cuando se entra en la pintura gótica, que no a todo el mundo le gusta, y que casi toda es, como es natural, religiosa, pero se filtran algunos detalles de la vida cotidiana, se aprenden cosas del sentir, del vivir, de la religiosidad, pero en los retratos también se aprecia el gusto que tienen los modelos, que pueden ser monarcas, que pueden ser grandes personajes, por pasar a la posteridad con un aire altivo, con un aire tal vez de complejo de superioridad mayor del espíritu que podían tener. En los paisajes pues se ven cómo eran las ciudades antiguas, cómo eran las formas de vestir, las formas de vida. Por ejemplo, hay un detalle curioso: la colección de cuadros de Bernardo Bellotto, que se conserva en el Palacio Real de Varsovia, pues cuando Varsovia quedó destruida en un 98% durante la Segunda Guerra Mundial, tan arrasada quedó la ciudad que se pensó construirla en otro sitio y dejar las ruinas que quedaban de Varsovia como un monumento a la injusticia, pero no, se decidió levantar Varsovia donde era. Pero ¿y cómo era Varsovia? Y entonces se decidió levantar la Varsovia del siglo XVIII a partir de los cuadros de Bernardo Bellotto, que eran eminentemente precisos y topográficos. Entender a Goya viendo sus obras es un trabajo inmenso, porque Goya muchas veces pone de sí algo de lo que no tiene
o de lo que oculta el modelo. Por ejemplo, Van Dyck en la corte de Carlos II, de Carlos I de Inglaterra, siempre se ha dicho que él era un hombre muy elegante, muy exquisito, y daba de su elegancia y de su exquisitez a sus modelos, que tal vez no fueran tan guapos, ni tan apuestos, ni tan elegantes, ni con esa donosura que él imprimía a sus pinturas. Y Rubens es la vida flamenca. Sin Rubens no podría haber existido la riqueza del siglo XVII flamenco, no. Pero Rubens era como un volcán creador, era un hombre que transmitía sus conocimientos, su clase, su cultura a muchas composiciones, pero un hombre amante de la vida, amante de las formas hinchadas, de las formas verdaderamente turgentes, y se puede ver a veces, incluso observando bien las pinturas, cómo hay una leve sombra de las venas azules que tienen los personajes que retrató en esas carnes tan fabulosas que pinta. Claro, a Rubens le sigue Van Dyck, que acentúa los aspectos elegantes, y le sigue Jordaens, que acentúa los aspectos más vulgares y ordinarios de la sociedad, que también los tiene Rubens. Pero con estos maestros se aprende mucho, se aprende muchísimo de Velázquez. De Velázquez es un placer. Ver una obra de Velázquez es sumergirse en un mundo, en el mundo de los Austrias, pero también en el mundo de la mitología entendida como algo humano, y a veces de los paisajes. ¿Cuántas veces no habré pensado yo en los cuadros de Velázquez, viendo desde los viejos tiempos de estudiante, viendo el horizonte madrileño con su sierra, antes de la contaminación, y recordar que Velázquez pintaba esas luces con esos colores y esa atmósfera que se nota fresca, se nota felizmente captada por él, porque Velázquez también fue un gran paisajista, un excelente pintor de figuras, de pequeños detalles, un pintor de perspectivas. Las Meninas es la culminación absoluta, y también las hilanderas, que no hay que olvidarlas, son unas culminaciones de la historia de la pintura. ¿Qué se aprende de la pintura? La vida. ¿Qué se aprende de la pintura? La vida, la vida. Historia est testis temporum magistra vitae lux veritatis nuncia vetustatis. Y no lo digo yo. Eso me parece que lo dijo Cicerón. Pero bueno, la importancia de la historia. La historia, como definición, es pasado, presente, en tanto que ausente. La historia, si es de una institución, ayuda muchísimo, porque se han resuelto muchos problemas o se ha incurrido en errores que no hay que repetir. La historia nos enseña cómo han sido muchas personas cuando se habla de una institución. La historia está presente todo el tiempo. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Claro, estar de acuerdo en un museo como el Prado, con tanta historia, de la que yo pues tengo que formar parte ya, con tantos años como he estado metido aquí, y yo he recordado muchas veces momentos en los que se ha metido la pata por no conocer el pasado, el inmediato pasado. Si esto ya nos ocurrió una vez, lo que pasa es que hay que saberlo. El Museo del Prado para mí significa una parte fundamental, no la única, de mi vida, en la que he desarrollado mi trabajo, mis ideas, no todas las que yo hubiera querido desarrollar, pero significa que es un centro que está muy próximo por la historia que despliega, los tesoros que guarda, y porque ha determinado durante largo tiempo mi vida,
aunque yo también tenía vida privada fuera del museo y la he tenido siempre, y el museo no ha sido una rémora para desarrollarla, pero para mí ha significado mucho, porque es trabajo, es placer. Decía, me parece que fue Confucio, búscate un trabajo que te guste y no trabajarás en toda tu vida.